En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bienvenidos, esto es Hablemos de. La consulta popular del gobierno Gustavo Petro suscitó nuevamente en Colombia un choque de poderes ante las crecientes advertencias en el país sobre un posible rompimiento del Estado de Derecho y las ramas del poder. Este miércoles 18 de junio, la sección quinta del Consejo de Estado, una de las altas cortes del país, dictó medida cautelar y suspendió provisionalmente el decreto 0639 del 2025, a través del cual el gobierno nacional pretendía convocar para el pueblo a las urnas a preguntarle sobre 12 puntos incluidos en la reforma laboral, demostrando todavía el equilibrio en las distintas ramas. Una convocatoria que le podría costar al país cerca de 800.000 millones de pesos y cuyo umbral de votación sería superior a los 13 millones de votantes. ¿Es la consulta popular una estrategia electoral con miras a las presidenciales del 2026? ¿Este mecanismo es válido a través de un decreto presidencial? ¿Qué caminos le quedan al polémico decreto del presidente Petro? Estos interrogantes serán aclarados y desarrollados por expertos en la próxima hora. Susana, Juan Guillermo, buenas noches. Hola Andrés, Juan Guillermo, muy buenas noches para ustedes, para los televidentes que nos acompañan a esta hora. Así es, Andrés, como usted lo decía, vamos a estar con expertos para que nos aclaren qué sigue en este proceso, qué va a pasar con esa consulta popular que hasta el momento está congelada de manera temporal, mientras también pues, la reforma laboral ya fue aprobada en el Congreso de la República. Juan Guillermo. ¿Qué tal, Susana, Andrés? Muy buenas noches también a todos los televidentes. En efecto, también les traeremos cifras. Hicimos un balance historiográfico sobre las últimas consultas populares y la cifra que nos comparte la registraduría es de 42 consultas, más de la mitad pasaron el umbral y como hablaba Andrés, en esta consulta convocada por el presidente Gustavo Petro, pues tuvo desde el principio varios cuestionamientos muy serios por parte de juristas, de conocedores, de expertos en la materia y llegaron en total al Consejo de Estado y a la Corte 152 recursos. Les contaremos también de qué recursos se trataban y además de esto, por qué finalmente el Consejo de Estado pues, decidió derogar este decretazo, como lo llamaron así, el presidente Gustavo Petro de la consulta popular. Así es, Juan Guillermo, pero como siempre en nuestro programa, en Hablemos de, comenzamos con las voces de la gente, de nuestros televidentes. Estuvimos haciendo un sondeo y les preguntamos a ustedes si están de acuerdo con que el presidente convoque a una consulta popular por decreto. Sí, no y por qué. Estas fueron algunas de sus respuestas. No estoy de acuerdo en este momento porque creo que es un peligro para el país dar esa opinión, porque me imagino que cambiando la Constitución el país sigue para abajo y lo que nos interesa es sacarlo adelante. Eso es para ganar votos, él no se va a reelegir, pero va a poner quién, entonces eso es para ganar. No estoy de acuerdo, porque ante todo se debe respetar el pueblo, lo que pensamos y porque todo debe pasar primero por el Congreso. Ay, Dios mío, bendito, a ver si se compone esto un poquito, porque estamos hasta sin salud. Pues está bien, sí, me parece bien, porque de alguna otra manera son opciones para que el pueblo pueda opinar sobre lo que se está consultando. No, porque no es constitucional. Hablemos de... Ahí teníamos la opinión de la gente, inconstitucional, sí o no. Eso lo estaremos hablando con expertos y a esta hora de la noche vamos justamente a presentar a nuestro primer invitado. Él está conectado desde la capital del país, Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas noches y muchas gracias por unirse a esta conversación en Hablemos de. Muy buenas noches y un gusto estar con ustedes. Expresidente, lo primero que hay que entender y explicarle a los televidentes, a las personas conectadas también a través de las plataformas digitales es por qué el Consejo de Estado tomó la decisión de suspender, al menos provisionalmente, el decreto presidencial de la consulta popular. Al Consejo de Estado le corresponde como tribunal todo el control de los decretos del presidente de la República. Es la máxima autoridad en lo contencioso administrativo. El señor presidente de la República sacó un decreto
que es el que han apodado el decretazo, donde hace dos cosas. La primera, declara que el concepto que dio el Senado negativo para la consulta popular es inaplicable. Es lo que llaman la excepción de inconstitucionalidad. Y lo segundo es que convoca a la consulta él directamente con la firma de todos los ministros, pero sin el concepto del Senado, que ordena el artículo 104 de la Constitución. Entonces, se demandó varias demandas, una de ellas incluso del presidente del Senado, alegando que este decreto viola la Constitución, porque la Constitución señala dos requisitos para poder citar a la consulta y no se cumplió sino uno. No hay concepto del Senado, hay uno negativo que el presidente desconoce y no hay más. Con base en esto, una medida cautelar ante el Consejo de Estado con una demanda le pide lo que se llama una suspensión provisional. ¿Qué es una suspensión provisional? Que de entrada en la puerta se suspende el acto del presidente, un decreto administrativo especial, mientras se pronuncia la corporación de fondo. ¿Qué alcance tiene esto? Que ya no va a haber consulta el 7 de agosto. El decreto todavía no está anulado, pero está suspendido. Le van a notificar la demanda al presidente, él ya anunció que va a poner recursos y ya después el Consejo de Estado tomará una decisión de fondo si anula el decreto, que seguramente lo va a anular, porque todos lo hemos advertido, le falta un requisito para poder citar a la consulta popular. Expresidente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es decir, preguntarle también, ¿está usted de acuerdo en que debía ser el Consejo de Estado el que dirimiera este lío jurídico y no la Corte Constitucional, como lo ha planteado el presidente? Claro, es que ahí advertimos de entrada que había una, llamémoslo, maniobra, porque el decreto mismo, en una de sus partes resolutivas, dice envíese a la Corte Constitucional para lo de su competencia. No dice para qué, dice así, para lo de su competencia. Si usted va a la Constitución y señalan las funciones de la Corte Constitucional, hay una muy clara, que es conocer de la constitucionalidad de las consultas. Esto implica que ya la consulta se haya dado, correcto, que sea un hecho cumplido. Esto es un decreto de trámite, no es la consulta. Entonces, aquí no tiene competencia todavía la Corte Constitucional. Ella va a tener competencia para conocer de la consulta si es que llega a realizarse. Pero por el momento, esto, que es un decreto además mixto, porque por un lado inaplica un concepto del Senado y por el otro convoca una consulta faltando un requisito. Es un decreto administrativo del presidente de la República. El control le corresponde al Consejo de Estado y no a la Corte Constitucional. Ex magistrado, ¿cuáles son los tiempos de aquí en más? Es decir, ya ayer el Consejo de Estado interpuso esa medida de suspensión, pero de aquí en más, ¿qué le queda entonces al gobierno Petro? Decía usted que tienen derecho a la reposición. ¿A partir de ahí qué pasa? Sí, mire, ellos ahora le van a notificar una demanda de nulidad de este decreto. Ellos tienen derecho a la defensa. El presidente seguramente va a nombrar un abogado. Tiene un término amplio para que ejerza su derecho de defensa. Puede pedir reposición contra el auto que admite la demanda, que seguramente va a alegar que no es competente el Consejo de Estado. Además tiene posibilidad de recurrir contra la medida cautelar de suspensión provisional. Esto después hay que ver si piden pruebas, hay que ver si se crea un conflicto de competencia con la Corte Constitucional, habría que dirimirlo. Es decir, aquí estamos hablando de que los términos que falta hay que contarlos en meses, no en días ni en semanas, en meses y hasta bastantes meses. O sea que esa consulta el 15 de agosto no va.
Ok, expresidente, tenemos preguntas de nuestros televidentes, vamos a escucharlos y para que usted también nos ayude a aclarar algunas inquietudes. ¿Este decreto representa una amenaza a la separación de poderes dentro del marco legal? Hablemos de. Expresidente. Digamos que sí, Sí, señor. sí representa una amenaza porque la Constitución, que es nuestra carta, nuestro acuerdo político nacional, establece 3 ramas del poder público y la rama ejecutiva, que es el presidente, que es en Colombia muy poderoso porque es un sistema presidencialista, tiene unos contrapesos que son las Cortes y es el Congreso. El presidente lo que quiere es él convocar por un decreto a la consulta sin contar con el contrapeso que le puso la Constitución, que es el concepto favorable del Senado. Quiere brincarse eso. El ministro de Justicia ha dicho que es que el concepto del Senado es una norma que está contradiciendo el principio de la participación ciudadana y en que entre 2 normas que se contradicen debe darse aplicación al principio. Todo eso está muy bien en la teoría, pero la norma exige 2 requisitos y aquí faltó uno, y en ese sentido el presidente está desconociendo un contrapeso muy importante que es el concepto favorable del Senado. El presidente lo dijo, él dijo en algún momento que si las instituciones le entorpecían el camino a sus reformas progresistas, había que reformar las constituciones. Por eso es que volvió a aparecer en Colombia la sombra de la constituyente, porque el presidente dijo que si no le pasaban este decreto, entonces iba a convocar a una constituyente. Obviamente la constituyente no es para la reforma laboral, que es un tema de ley, sería para reformar esas instituciones. Esa es la gran preocupación. La señora quien da la opinión dice que se está preocupada por estos equilibrios democráticos y tiene toda la razón. Aquí se está resquebrajando el esquema democrático que se estableció en la Constitución de 1991. Justamente, expresidente, quisiera preguntarle por esa última parte a la que usted hacía referencia, y es esa tesis que tiene el nuevo ministro de Justicia colombiano, el exfiscal Eduardo Montealegre, en cuanto a reanimar, revivir esa sombra, como usted lo mencionaba, de una constituyente. ¿Usted ve eso válido, posible en el escenario actual colombiano? ¿Una constituyente? A ver, yo veo que esa constituyente, pues la misma Constitución dice cómo se convoca y se requiere también la participación del Congreso de la República para convocar a una constituyente. Si el presidente no tiene mayorías para pasar una ley, ¿qué mayorías va a tener para convocar a una constituyente? Es que el presidente está equivocado. A él no lo están entorpeciendo las instituciones. A él lo que pasa es que no tiene las mayorías. Es que en una democracia él no tiene las mayorías desde que fue elegido. Él lo eligieron con 11 millones de votos de un censo electoral mucho más amplio. Él tiene más o menos el 20, el 30%, pero aquí hay una cosa que llama oposición. Y la oposición, si él no busca conciertos, busca arreglos, que esa es la función de gobernar, no es uno por decretazos imponer las cosas, es buscando consensos, buscando conciertos. Entonces yo veo muy difícil que él tenga un concierto para buscar una ley que convoque a una constituyente. Por eso el ministro sale con otra tesis muy audaz, y es decir que el pueblo puede buscar, incluso le cambia el nombre que le da la Constitución, a una Asamblea Popular Constituyente, ya no una Asamblea Nacional Constituyente, sino Popular Constituyente, volviendo al cuento del pueblo. Por una sola petición del pueblo convocar a esa asamblea. Otra vez se brinca la Constitución, porque la Constitución misma es la que dice
¿Cómo se reforma? Una de las formas es a través de una asamblea constituyente, se puede citar, pero con la ritualidad que establece la Constitución, y eso implica la participación del Congreso, que es lo que el presidente y el ministro pareciera que quieren soslayar. ¿Qué tanto podría presionar la salida a la calle? Usted hablaba ahí de la tesis del ministro Eduardo Montealegre en cuanto a lo popular, ¿no? Y durante este último tiempo en Colombia lo popular se refiere a salir a marchar, salir a las calles, sacar, si se quiere, las bases del presidente Gustavo Petro justamente a las calles, a marchar. ¿Qué tanto podría presionar eso a las demás ramas? Por ejemplo, a la rama legislativa, el hecho de que los colombianos salgan nuevamente como lo hicieron en el estallido social y cambiar de parecer. Tocas un punto muy importante. Lo que se está haciendo es política con la consulta, se está haciendo política con la amenaza de citar a una constituyente, se está haciendo política al decir que si las instituciones no permiten sacar la reforma hay que reformar las instituciones. Yo creo que sí se está haciendo política. Se pretende indiscutiblemente presionar al Congreso para, mire, la presión fue de frente. Si aprueban la reforma laboral, de pronto derogo el decreto que cita la consulta. Ayer todavía nos tienen una ambivalencia. Se va a aprobar y no sabemos si sí la van a derogar o si van a seguir insistiendo en la consulta. La consulta es un desgaste, es un costo, vale 750.000 millones de pesos que no los tiene el presupuesto nacional. Entonces, ¿a qué le va a quitar eso? Ya la salud no hay quien le quite más. Entonces, mire que es un problema de orden mayor. La constituyente también es una amenaza. ¿Qué es lo que se quiere hacer con la constituyente? Tenemos una constitución muy joven, seguro que necesita ajustes, como todas las constituciones, pero es que una constituyente es para volver a barajar, para volver a replantear toda la institucionalidad del país. Y yo creo que nuestra institucionalidad requiere ajustes, pero no un borrón y cuenta nueva que implicaría una constituyente. Expresidente, a propósito de este tema, a manera de pedagogía, queremos revisar algunas diferencias entre la consulta popular, el plebiscito, el referendo, entre algunos de estos mecanismos de participación ciudadana. Juan Guillermo San Martín. Sí, Susana, televidentes, pues es muy importante, inclusive ahora lo conversábamos con el doctor Arrubla, hacer esa diferenciación entre una consulta popular, un referendo y también un plebiscito. Recordemos que en Colombia la registraduría tiene 7 o establece 7 mecanismos de participación, donde no solamente el voto es el mecanismo de participación ciudadana, de ejercicio democrático ciudadano, sino que hay otros mecanismos y por estos días, como ya lo hemos mencionado a lo largo del programa, ha salido a la luz, a flote, una palabra muy común, consulta popular. ¿Pero qué significa? Vamos a verlo entonces en nuestros gráficos, en el videobol y además cuál es la diferenciación, cuál es el papel del Congreso, que es muy importante, y además también cuál es el papel, pero además las limitaciones del presidente de la República. Veamos entonces primero la consulta popular. Esto es lo que nos define la registraduría. La consulta popular, en este caso, valga la redundancia, el pleonasmo, se pregunta o consulta por temas de trascendencia nacional, es decir, que son importantes, temas de salud, temas de pensiones, temas laborales, cambios sustanciales en la vida cotidiana de los colombianos. Primero, requiere 2 fases, lo explicaba muy bien el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Requiere de un concepto primero de los ministros, que en este caso el presidente Gustavo Petro sí lo hizo, pero además requiere un concepto favorable del Senado, que este es el paso que se saltó el presidente Gustavo Petro, para algunos de una manera deliberada. También se vota por un sí o no, son preguntas cerradas, por eso la consulta popular son preguntas que se formulan y que los ciudadanos deben contestar con un sí o con un no. Y además no se puede votar por una constituyente. Algo acá muy importante, la última consulta, una de las últimas consultas populares fue la famosa consulta anticorrupción, que en este caso no pasó al umbral, esta consulta propuesta por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Veamos entonces otra diferencia, en este caso el plebiscito.
también muy sonado en el año 2016 por el tema del acuerdo de paz. El plebiscito apoya o rechaza políticas del Ejecutivo, es decir, del presidente de la República. En este caso, el presidente le consulta a los ciudadanos por una decisión trascendental de la rama ejecutiva, como pasó en el 2016, si quieren firmar o no el acuerdo de paz con las extintas FARC. Y en este caso, nos explicaba el doctor Arrubla, todos requieren el concepto favorable del Congreso de la República. El referendo, a diferencia, es para consultarle, también puede convocarlo la ciudadanía, el mismo pueblo, o puede consultarlo también el presidente, convocarlo, perdón, el presidente de la República, en este caso, para preguntar si quieren aprobar o rechazar una ley. Un referendo muy conocido fue en el año 2003, convocado por el presidente Álvaro Uribe, para reformar algunas cosas de la Constitución. En este caso es para reformar, derogar o no derogar una norma jurídica. Vamos a ver entonces también más datos acerca de estos antecedentes de consultas. Haciendo un balance, un barrido en la base de datos de la registraduría, nos encontramos 42 consultas populares en los últimos años, desde 1996. 28 pasaron el umbral, un umbral que es de 1/3 parte del censo electoral de ese año, y 13 no pasaron este umbral. Veamos en este caso también la consulta del presidente Gustavo Petro en detalle, estas reacciones jurídicas, demandas también que tuvo en diferentes entidades. Veamos entonces en el próximo gráfico esta consulta popular que intentó 2 veces el presidente Gustavo Petro convocar, primero después de tener el concepto negativo del Senado de la República y luego con este denominado decretazo. En este caso llegaron al Consejo de Estado 10 acciones de nulidad, acciones de nulidad frente a la decisión del Senado de decir no a esa consulta, como al mismo gobierno del decretazo. 34 acciones de nulidad, 97 tutelas llegaron al Consejo de Estado y 11 demandas de inconstitucionalidad a la Corte. Con esto le pregunto al doctor Arrubla, el presidente Gustavo Petro, doctor, ha utilizado mucho esta palabra, bloqueo institucional. Usted estuvo al frente de una de las altas cortes más importantes de este país, que es la Corte Suprema de Justicia. No se trata de un bloqueo, se trata de oposición, doctor. Sí, eso es una pregunta muy importante. En el año 91, terminando el siglo pasado, a los colombianos se nos convocó a una constituyente por la 7ª papeleta y elegimos unos constituyentes, el pueblo, todos. Y esos constituyentes redactan una constitución, que es la forma de organización del Estado. Allí está la forma como se controla el poder. ¿Y cómo se controla el poder? Por los pesos y contrapesos. Y se establece que todos estos mecanismos de participación ciudadana que tú acabas de mencionar, pues tengan un equilibrio. El presidente puede tener iniciativa en muchos de ellos, en otros también el pueblo, en otros por acto legislativo el Congreso reforma la misma Constitución, pero se establece esos pesos y contrapesos para que se dé un control. Eso es lo que al presidente le está estorbando, los contrapesos, porque tiene que intervenir para una consulta el visto bueno del Congreso, y él preferiría hacerlo por decreto. Napoleón gobernó por decretos se hizo nombrar cónsul, por decreto se hizo nombrar cónsul a perpetuidad y después se hizo nombrar emperador y desconoció la asamblea. Nosotros no queremos que se gobierne por decretos, por decretazos. Queremos que se cumpla con la Constitución. Y eso no es suprimir la participación ciudadana. Es que el pueblo participó diseñando esta Constitución. Si se quiere citar a una asamblea constituyente, que se cite conforme a las normas que estableció la misma Constitución. Y si el pueblo quiere reformar la Constitución, pues que la reforme. Pero no podemos estar en una anarquía de que el presidente quiere seguir gobernando el país, no con los pesos y los contrapesos, sino a través de decretazos.
decretazos para todo. Entonces esto es lo que deja de perderse el control y es lo que más se asemeja a un gobierno autoritario. Es pasar del presidencialismo que tenemos, ya por sí bastante exagerado, a un cesarismo plebiscitario, que es lo que nos está proponiendo el presidente y su ministro de Justicia. Expresidente, ¿usted qué piensa? Hay muchos analistas que dicen que el presidente Gustavo Petro debería cambiar de asesores jurídicos. ¿Usted qué opina de esa afirmación? Y preguntarle también, ¿el presidente se está extralimitando de sus funciones o directamente está violando la Constitución al haber firmado este decreto sabiendo que no tenía el aval del Senado? A ver, lo que pasa es que el presidente Petro, pues toda su vida ha sido experto en subvertirse contra el régimen legal y el régimen constitucional. Ahora juró cumplir la Constitución y esperamos que sea leal a ese juramento y que respete esta Constitución. Pero mire, él mismo dijo en su campaña que no haría plebiscitos, que no haría constituyentes, y lo puso como una línea roja. Y mire, ahora está dejando entrever el fantasma de la constituyente nuevamente. Yo no creo que sea problema de asesores, yo creo que es la misma obcecación del presidente y de pronto una reacción a que ve frustradas algunas de sus reformas, porque ha sacado muchas. Ha sacado reformas tributarias, jurisdicción agraria, la reforma pensional pues tiene un traspiés, pero la va a sacar. La reforma laboral está que la saca. Entonces yo no sé por qué tanta contrariedad con el sistema. Si le ha servido la Constitución para cumplir con su gobierno. Lo que pasa es que él no ha querido concertar con la oposición y por eso es que no obtiene mayorías, porque le toca ceder y es lo que no ha querido él hacer. Yo creo que él tiene buenos asesores. El ministro de Justicia actual es un gran jurista, solo que no estamos de acuerdo en muchas cosas, principalmente en el decretazo y en la forma como él dice que se convoca a una constituyente, pero nadie duda de su experticio. Es el presidente, es su talante, es su forma de ser y de actuar, y mantiene ese reto al pueblo para buscar apoyo, pero eso nos puede llevar a una destrucción del sistema, que es lo que no queremos la mayoría de los colombianos. Incluso lo firmó sobre mármol, lo de la constituyente, trayendo aquí a colación ese acto que hicieron incluso en la Plaza de Bolívar hace algunos años, donde con Antanas Mocus se dejó ver con otros políticos, entre ellos Antanas Mocus. Usted muy bien lo dice, expresidente, lo firmó sobre mármol. ¿Lo cumplirá? Bueno, le agradecemos mucho a Jaime Arrula Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por habernos acompañado esta noche en Hablemos de. Ha sido un gusto, muchas gracias. Hacemos una pausa, pero ya seguimos hablamos de la consulta popular del gobierno Gustavo Petro. Ya regresamos. Hablemos de. Hablemos de. Continuamos aquí en Hablemos de con nuestro tema para hoy, la consulta popular y lo que viene luego del congelamiento de los efectos jurídicos de este decreto, esto por parte del Consejo de Estado. Pero volvemos con la gente, nuevamente hicimos un sondeo en las calles y les preguntamos a ustedes si creen que este tipo de decisiones deberían pasar primero por el Congreso de la República o si por el contrario podrían tomarse directamente desde la presidencia. ¿Ustedes qué opinan? Esto nos dijeron.
No, yo creo que deben de pasar por el Congreso, pues porque hay más personas que piensan, porque hay más cabezas y más, sí, más ideas. Sería muy bueno que pasen por el Congreso porque son más personas opinando y de alguna otra manera es una forma de ser democráticos, de que hayan varias opiniones también. Estoy de acuerdo con el Congreso, porque la presidencia no tiene esa autonomía ni autoridad para hacerlo, es el Congreso. Porque de todas maneras si no pasan por el Congreso, se van por encima del pueblo y hacen lo que quieren. Definitivamente por el Congreso, con el presidente no, definitivamente no, por presidencia no, que no podemos seguir permitiendo esto. Todo tiene que ser aprobado por el Congreso, por un Senado y cómo va a decidir él, ¿sí me entiende?, por el pueblo. Hablemos de. Ahí hablaba la gente de la división de poderes del sistema de peso y contrapeso, las ramas del poder del país que para muchos hoy se están viendo vulneradas por el Ejecutivo en cabeza del presidente Gustavo Petro. Tenemos más invitados, más expertos para hablar sobre este tema de la consulta popular tan polémico por estos días en el país. David Suárez, abogado constitucionalista, además columnista de algunos medios de comunicación. Muy buenas noches, bienvenido a Hablemos de. Buenas noches para todos ustedes y para todos nuestros televidentes. Quiero hacer una pregunta abierta y yo la planteaba al principio en la introducción de este programa. ¿Es un mecanismo preelectoral con miras a la presidencia del 2026 lo que está utilizando el presidente Gustavo Petro con la consulta popular? Bueno, formalmente uno diría que es un mecanismo válido, ¿cierto? Se supone que la Constitución, como decía ahora el amigo San Martín, consagró 7 mecanismos de participación ciudadana y acudir a cualquiera de ellos es válido, ¿cierto? Otra cosa ya es si hubo irregularidades o no en su convocatoria. Pero sin duda no podemos perder de vista algo. Más allá del debate jurídico que hay sobre esto, es que Petro es un activista, Petro es un gran candidato, ha sido un muy mal gobernante, pero fíjense que Petro fue senador las veces que quiso, fue alcalde de Bogotá, fue presidente, o sea, esa es su salsa, es un activista, ¿no es cierto? Digamos que es un buen hombre para hacer campañas. Y a lo mejor él no está pensando en su reelección, pero él sí quiere que su proyecto siga. Continuidad. No sabemos en estos próximos 10 meses si va a decir quiero reelegirme, porque con él nunca se sabe. Pero digamos que hoy, para creerle y en buena fe, independiente o no de la constituyente, digamos que obviamente él sí quiere que su proyecto siga adelante. Y él seguramente va a tener un candidato en las próximas elecciones. Y desde ya está en campaña. Y para una campaña electoral, cualquier mecanismo es válido. Y teniendo en cuenta el umbral, es que es alto el umbral, ¿no? O sea, no es solamente que la aprueben, que pase, que la vayan a votar 13 millones de colombianos. En este momento, ¿eso es posible? Teniendo en cuenta que incluso ni él sacó esa votación para las presidenciales. Mire, yo creo que son mecanismos y formas de hacer campaña, pero yo creo que a Petro no le interesa que haya consulta, ni le interesa en el fondo que haya asamblea constituyente. Es decir, son medios, no fines. O sea, él sabe que la consulta o se la paraba el Consejo de Estado, o se la paraba la Corte, o se la paraba una acción de tutela, o el registrador la frenaba, ¿cierto? O que era difícil que la aprobaran o que votaran más de 13 millones. Y lo mismo con la constituyente. Él sabe que si va por vía constitucional ya no alcanza. El cálculo para una constituyente, el cálculo, ¿sí?, siendo optimistas, es de 17 a 19 meses. No le da. No le da la constituyente. Y si la hace por la vía que plantea el ministro está diciendo, hay unos mecanismos que permiten que con el 20% del censo, somos 40, el 20% son 8 millones, conseguimos 8 millones de firmas, nos vamos para la Corte avala, convocamos la constituyente, tampoco alcanza. ¿Cuánto se demora para recoger 8 millones de firmas? ¿Cuánto se demora que la registraduría las avale? Si es que las avala, porque ese mecanismo no está contemplado. Eso iría a la Corte no lo va a avalar, la Corte le va a decir, venga, qué pena, pero es que para una constituyente se necesita una ley. Pero seamos optimistas, que la Corte diga, no, sí, el pueblo, 8 millones quieren constituyente. ¿Cuánto nos demoramos para preparar unas elecciones? Ya el registrador dijo ayer, me demoro 3 meses. ¿Sí? Y que el pueblo vote a favor de la constituyente. Supongamos que vote a favor de la constituyente. Hay que inscribir candidatos para elegir la constituyente. ¿Cuándo nos demoramos? Unos meses más. Y después para que la constituyente, supongamos, apruebe una reelección. Pero no alcanzan los tiempos. Él sabe eso, pero utiliza los mecanismos como una forma de presión y para que el pueblo vea, uy, este man si quiere, este man, si el Congreso no dé, es un arma de él contra el Congreso y las Cortes, de que yo puedo acudir al pueblo. Pero yo en mi criterio, y ojalá pudiéramos hablar dentro de un año,
estoy seguro que él ni va a hacer consulta ni va a ser constituyente. Ni se va a reelegir, porque no se puede. Tendría que ser que haya un golpe de Estado, pues, y las Cortes no reaccionen y que la fuerza pública lo apoye. Lo veo muy difícil, realmente que en Colombia pueda haber una reelección. Es posible que tengamos una continuidad si él tiene un buen candidato y la oposición no se une. Es decir, que ustedes, pues los abogados, esperaban que pasara lo que pasó, que el registrador hiciera este llamado a las altas cortes, que el Consejo de Estado fallara así. Mire, yo tengo un chat como de 16 abogados. No digo los nombres porque hay gente hasta de una alta corte. Somos amigos, muy amigos. Todos estábamos seguros que el registrador iba a decir, espero, o sea, todos acertamos en ese punto. Y sabíamos que el Consejo de Estado iba a suspender. Lo que no sabíamos era que fuera tan rápido. Yo creo que eso hay que valorarlo. Mire, en Colombia se tiene la idea, y sobre todo por muchos constitucionalistas, de creer que el gran guardián de la Constitución es la Corte Constitucional. Y eso no es cierto. El Consejo de Estado también es un gran guardián. ¿Por qué? Porque es que la Corte conoce de leyes. Pero en Colombia también hay decretos. Y los decretos los conoce el Consejo de Estado. Y ahí el guardián de la Constitución es el Consejo de Estado. Entonces, todos esperamos que había suspensión. Lo que no esperamos era que fueran 4 o 5 días. O sea, el Consejo de Estado para una suspensión provisional normalmente se demora 2 meses, 3 meses, hay veces 4 meses. La sacó en 4 días. Eso sí fue lo que nos sorprendió a los abogados. ¿Qué hay detrás de ese interés del presidente de que fuera la Corte Constitucional quien emitiera el concepto? ¿Mayorías en la Corte? Yo diría que tiempos. La Corte, quien lo creyera, es quizá de las más rápidas. En el Consejo de Estado una demanda tuya normal se puede demorar 5 o 6 años. La Corte, las demandas de constitucionalidad las resuelve entre 7 y 9 meses. Y una tutela, cuando la revisa, la escoge en 1 o 2 meses y la falla en 3 meses, 5 meses. Es muy rápido, pero para este caso iba a ser muy lento. Es decir, 5 o 6 meses para que la Corte decida sobre la consulta popular es mucho tiempo. Sin embargo, es muy rápida la Corte. Pero Petro sabía eso. Petro sabía que el Consejo de Estado le podía suspender eso, yo no creo que en 5 días, pero sí en 1 mes, mes y medio. Pero la Corte no se iba a pronunciar antes de 3 o 4 meses. Difícilmente. La Corte iba a tomar una decisión sobre la consulta antes de 3 o 4 meses. Entonces, de pronto, él jugó a eso. Yo no creo que Petro tenga mayorías en la Corte, como algunas personas creen. Él puso un magistrado que es Vladimir Fernández, que era su jurídico. Acaban de elegir a uno que no se ha posesionado, Carvajal, que también es de Eterna de él. Y algunos dicen que Polo, el magistrado Polo, que era de Eterna de la Corte, también es de él. O sea, eso es muy maluco decirlo, eso es hasta irrespetuoso con los magistrados, decir que son del presidente. Porque muchos magistrados que han sido ternados por el presidente llegan a la Corte y allá la Corte como que los absorbe y como que ellos se desprenden un poquito de dónde viene. Entonces, siendo así pues como politiqueros, no juristas, uno diría, Petro puede tener 3 votos de 9. O sea, yo no soy de los que crean, como dicen Vargas Lleras, Paloma Valencia, que Petro se apoderó de la Corte. No. Algunos lo creen por el fallo de la reforma pensional. Vea, mire, mayoría de Petro en la Corte. No, la Corte consideró que los vicios de forma, en este caso, podían ser subsanados y hay que advertirle a la gente. Lo devolvió al Congreso para que corrijan. Pero la Corte no se ha pronunciado de fondo. La Corte no ha dicho si la reforma pensional está ajustada o no a la Constitución. Tiene que ir al Congreso, corregir y volver a la Corte. La devolvió para que la volvieran a analizar y la corrigieran. No, el tema procedimental nomás. Y es que faltó una votación. Es que la Cámara vuelva otra vez a deliberar y a votar. Si la Cámara vota, vuelve a la Corte. Vuelve a la Corte. Abogado, tenemos preguntas de nuestros televidentes a propósito de este tema. Vamos a escucharlas. ¿Podría la Corte Constitucional frenar este decreto y bajo qué argumentos? Hablemos de... ¿Qué le podemos responder, abogado? Sí, así como lo hizo el Consejo de Estado, la Corte lo podría hacer. Yo escuchaba al doctor Jaime Arrubla que él decía que la Corte se pronuncia después, cuando hay una consulta. Eso en teoría es así, hay 2 sentencias que dicen eso, pero la Corte puede cambiar de doctrina. Hoy son otros magistrados. Hoy los 9 magistrados no son los magistrados que suscribieron esas 2 sentencias donde decían que la Corte no se pronunciaba previo a la consulta, sino con posterioridad. Pero es posible que la Corte ahora considere, primero que sí es competente. Es posible que la Corte diga, no, Consejo de Estado, usted no es competente, el competente soy yo. Y 2, es posible que diga, y sí me puedo manifestar previa. O sea, yo sí puedo pronunciar. Entonces, para responderle al televidente, sí, está dentro de las posibilidades que la Corte también se pronuncie de fondo sobre el decreto. Obviamente no lo va a avalar. Si la Corte decide pronunciarse de fondo, estoy seguro que igualmente va a decir que es un decreto abiertamente inconstitucional. Bueno, el Senado le dijo ya 2 veces no a la consulta popular, a la consulta 1 y a la consulta 2.0.
¿tiene sentido hacer la consulta 1, porque esa es por la que están peleando en este momento, la que incluye las 12 preguntas de la reforma laboral? Si ya la reforma laboral está a punto de pasar, mañana se acaba la legislatura, falta la conciliación entre Cámara y Senado y está listo. ¿Tiene sentido? Eso hacía parte del juego de Petro, ¿cierto? Lo que decía yo ahora. Es una presión, es una forma de hacer política. Y miren, esto es muy extraño, ¿no es cierto? Hace 10 días estábamos hablando del decretazo, hace 3 días estamos hablando de la suspensión, ya mañana vamos a hablar de que se aprobó la reforma laboral y es posible que el lunes Petro diga, tranquilos, corte, Consejo de Estado, no me preocupen, voy a derogar el decretazo. Y entonces ahí el Consejo de Estado y la Corte podrían hacer algo que hacen los jueces hay veces, que es decir, sustracción de materia. Es decir, ya no tiene sentido que me pronuncie de fondo. A mí me parece que es muy útil hacerlo. ¿Por qué? Porque se siente un precedente de que un presidente no puede ir dictando decretos en contra de otros órganos. Entonces, para mí es muy importante, independientemente de que se haga o no la consulta, que bien sea la Corte, bien sea el Consejo de Estado o bien sean ambos, se pronuncien de fondo. Porque es sentar un precedente claro de que en este país hay controles, de que en este país hay separación de poderes, y yo quiero resaltar esto. Mire, yo no soy petrista, pero yo quiero resaltar esto. Pese a que él tenía ahí una jugadita, el solo hecho que en el mismo decreto dijera, le mando esto a la Corte para que lo revise, fíjese que de alguna manera le está aceptando que los jueces lo controlen. Y lo que él dijo en estas últimas horas, acepto, pero no lo comparto. No lo comparto. Y que se siente irrespetado. Sí. O sea, me siento irrespetado por el Consejo de Estado, dijo en un trino hace unas 2 o 3 horas, o más, ahora en la tarde lo dijo. Es curioso porque es que aquí el rey de los irrespetuosos ha sido él. Él es el que se trató de burlar del Senado, se trató de burlar de una decisión del Senado, y con mucha frecuencia irrespeta a la Corte, al Consejo de Estado, a los jueces de tutela. Pero advierto una cosa, en eso hay que ser sinceros, todos los presidentes lo han hecho. A los presidentes, cada que la Corte o el Consejo de Estado le tumban una norma, una ley, muchos salen a decir, hay que reformar la justicia, hay que reformar la Corte tiene muchos poderes. Lo hizo Uribe cuando su ministro era Fernando Londoño. Para ir al otro extremo, ¿no? Yo he escuchado una pregunta muy importante, no sé si fuiste tú o San Martín, que le hacían a Rubla, de que si debía cambiar de asesores. Y eso ha sido histórico. Mire, Uribe tuvo un ministro de Justicia, a mi juicio también nefasto, pero un hombre muy inteligente, Fernando Londoño Hoyos, jurista de quilates. Y él quería suprimir la Corte Constitucional, quitarle funciones a la tutela, quitarle funciones al Consejo de Estado. En el gobierno Duque, el Centro Democrático propuso unificar las Cortes en una sola. Es decir, esto no es nuevo. Hoy porque es muy grave, porque todos estamos preocupados porque Petro se perpetúe en el poder. Pero hay que ser sinceros, hombre. Históricamente, desde Bolívar, es que Bolívar quería ser vitalicio. Es que desde la fundación de nuestra república, Bolívar en 1928 quería hacerse vitalicio. ¿Quién lo paró? Afortunadamente existió un hombre en esa época que se llamó Francisco de Paula Santander, que le digo, venga Simón, venga hermano, muy querido, muchas gracias hermano, le vamos a dar todas las medallas que quiera, los monumentos, pero es que nosotros queremos ser república, nosotros queremos un país con elecciones, con separación de poderes. Entonces, si uno revisa la historia, todos los presidentes de Colombia, Rafael Reyes, en 1900, quería perpetuarse en el poder. Entonces, históricamente nuestro país ha sido un país presidencialista y los presidentes les gusta quedarse en el poder, no les gustan los jueces y dictan normas, todos han dictado normas abiertamente inconstitucionales. O sea, no es la primera vez en Colombia que un presidente dicta una norma contraria a la Constitución. Abogado, vamos a hacer una corta pausa, pero ya regresamos para seguir hablando con usted de este tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto para la consulta popular. Ya regresamos. Hablemos de. Hablemos de. Seguimos hablando en Hablemos de sobre este tema de la consulta popular, ya en 2 intentos convocada por el presidente Gustavo Petro, una tras la negativa del Senado y otra mediante este denominado decretazo. Pues vamos a conocer los antecedentes que hay de las últimas consultas populares que se han hecho en Colombia, desde la famosa consulta de la 7ª papeleta que dio pie a lo que posteriormente sería la Asamblea Nacional Constituyente, que creó una nueva constitución en el 91, hasta la última consulta, que fue la del 2018, la famosa consulta anticorrupción. Veamos estos antecedentes en nuestros gráficos en el video wall.
de las últimas consultas populares. Vamos desde los años más cercanos, 2018. Ya le mencionaba la consulta anticorrupción. En ese caso hubo una votación bastante alta, 11 millones de votos. No obstante, no pasó el umbral, ni siquiera, digamos, esta sería la referencia más próxima a lo que quería hacer el presidente Gustavo Petro. En ese entonces votaron 11 millones de votos, 11 millones de personas y no les alcanzó. En este caso, en la mayoría de las preguntas ganó el sí a las preguntas anticorrupción, pero en este caso no pasó el umbral, así que no tuvo ningún efecto en Colombia. 2016, el plebiscito por la paz ganó el no y pasó el umbral. Con una diferencia muy ajustada, el no le ganó al sí. 2003, lo mencionaba también hace un instante, el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, decidió convocar a un referendo constitucional. Recordemos que en este caso, como lo explicaba el referendo, es para pedir la asesoría del pueblo, si lo puedo poner en estos términos, frente a una decisión del Ejecutivo para reformar una ley. En este caso, el presidente Álvaro Uribe hizo esta convocatoria. Sin embargo, solamente una de las preguntas de este referendo pasó el umbral, que hoy se aplica, y es sobre el tema de los antecedentes judiciales para ser elegido en un cargo de elección popular. Veamos otros antecedentes de consulta, referendo y plebiscitos en nuestro país. Este muy recordado por los habitantes del área metropolitana, por los antioqueños. Envigado, a ser parte del área metropolitana 2016, fue una consulta. Ganó el sí y pasó el umbral. En este caso, posteriormente Envigado pasó a integrar el área metropolitana del Valle de Aburrá. 2001, uno que no lo recordamos mucho, es el tema de trasladar el relleno sanitario para Sopetrán. Sopetrán se pronunció, la población de Sopetrán ganó el no al relleno sanitario de Sopetrán, y en este caso pasó el umbral y por eso este proyecto no prosperó. Y otro muy nombrado, 1957, seguramente a ninguno nos tocó, pero recordarán muchos nuestros padres y abuelos, el plebiscito del Frente Nacional, después de la guerra del bipartidismo en Colombia entre liberales y conservadores, para hacer este pacto que terminó en determinado momento con la violencia en Colombia. Se convocó a un referente para este Frente Nacional, 4 años, un candidato conservador, 4 años un candidato liberal. Ganó el sí con una diferencia bastante importante, con el 81,9% del apoyo. Son datos que nos comparte la registraduría, profesor. Hemos visto entonces en los antecedentes que no es fácil pasar ese umbral, y además de eso se ha hecho con, en la mayoría de los casos, motivos, como lo dicta la norma, de interés nacional. Sí, son umbrales muy fuertes. Tú preguntabas, tal vez no te contesté. Sí, yo veo muy difícil que se alcancen 13 millones. Es que cuando la gente no ve una foto, un nombre, una persona, y 12 preguntas. ¿Cuánto se demora un votante para leer 12 preguntas? La mitad ni las entiende. Y estábamos viendo ahí los antecedentes. No pasó la anticorrupción. La corrupción, que es lo más odiado en este país. ¿Cómo le parece? Ni siquiera la pasó esa. O Uribe en su mejor momento, su referendo. En su mejor momento. Uribe tenía un poder, una popularidad impresionante. Hubo un caso antes de la Constitución. Ustedes son muy jóvenes. Juan Gómez, creo que era el alcalde, hubo una consulta para unas obras por valorización en Belén, en la 70, atrevido, muy valiente Juan Gómez. Ahora 500. Convocar al pueblo a que diga si estaba de acuerdo en que les cobraban valorización. Obviamente ganó el no, pero no era pues bajo la Constitución actual. Abogado, bueno, volviendo al tema por el cual el Consejo para este decreto, lo congela, ¿por qué es importante que haya el aval del Senado? Bueno, yo creo que son varias cosas. Uno, pues el modelo nuestro, el modelo constitucional es un modelo de... a mí no me gusta hablar de separación de poderes, yo más bien lo llamo distribución de competencias. ¿Cierto? Al Congreso le compete hacer las leyes, al Ejecutivo aplicarlas, a las Cortes juzgar. Pero sí hay un mecanismo de colaboración armónica. Fíjense que cómo se forma una ley. El gobierno presenta la iniciativa, el Congreso la aprueba y va a control de la Corte. Entonces lo mismo, nuestro constituyente quiso que cuando hubieran mecanismos de participación ciudadana, hubiera una participación, bien sea porque sea iniciativa popular o iniciativa del gobierno, pero que casi todos esos mecanismos, cuando va a haber un referendo, cuando va a haber una consulta al concepto, una constituyente, se requiere del Congreso, o para una ley, o en este caso para un concepto favorable. Y luego el control de las Cortes. Yo creo que esto nos ha servido mucho, o sea, es decir, estas 3 semanas, por ejemplo, para los jóvenes que apenas están viendo derecho constitucional o para los profesores de derecho constitucional, pues no han necesitado libros.
O sea, qué tan bacano para los jóvenes de ahora que en estas 4 semanas han vivido cómo es que funciona esto de la distribución de competencias y cómo han visto al Ejecutivo en acción, al Legislativo en acción y a los jueces en acción. Entonces, yo creo que al menos eso hay que agradecerle a Petro, ¿cierto? Que su atrevimiento, su decretazo abiertamente inconstitucional, porque a mí no me cabe ninguna duda de que se excedió, se extralimitó en sus funciones, pero ha permitido para ver la reacción de un Congreso y la reacción en este caso del Consejo de Estado, pero que se vienen más pronunciamientos, porque es que lo decías tú ahora, en el Consejo de Estado hay como 10 demandas. Seguramente las van a acumular, puede que sí, puede que no, porque pueden haber. Y a mí lo que me extrañó es que hasta el momento no se haya pronunciado ningún juez de tutela. Ustedes saben que los jueces de tutela hay unos que son muy arriesgados y hay más de 90 tutelas. Me extraña que hasta ahora ningún juez de tutela se ha pronunciado. Yo creí que iba a ser el primero. Cuando a mí me preguntaban qué va a pasar con este decreto, yo decía, porque es lo más fácil. Yo decía, va a salir un juez de tutela a decir quién sabe qué locura. Explicábamos ahora que el tiempo de las cortes es muy distinto. Muy distinto. Un juez de tutela puede fallarla mucho más rápido. Correcto. Hay más preguntas de la gente para usted. Escuchemos. ¿Qué precedentes existen en Colombia o América Latina sobre este tipo de decisiones y qué consecuencias tuvieron? Hablemos de... Bueno, ahora creo que ustedes mismos acá en Telemedellín mostraban unos 6 o 7 ejemplos acá en Colombia y a nivel local, en el caso pues, de Sopetrán, en el caso que nos mostraban ahora de Envigado. Pero hay una constante en los gobiernos latinoamericanos, anteriormente en los gobiernos europeos, pero allá de la posguerra y la Segunda Guerra Mundial, y es una cosa que se conoce como el presidencialismo o el cesarismo, algunos le llaman bonapartismo, ¿cierto? Es como para tratar de explicar que son esos gobiernos donde el Ejecutivo concentra mucho el poder. Autoritarios y acuden mucho a esos términos, patria, pueblo. O sea, miren que Petro es reiterativo en usar la palabra patria y la palabra pueblo. Y si usted revisa, lo mismo es Maduro, lo mismo era Fidel, lo mismo era Pinochet, lo mismo era Fujimori, en su momento Franco en España, Mussolini en Italia. Pues obvio, no va a comparar pues, a Petro con Mussolini o con Hitler. Pero me refiero a que a esos modelos autoritarios, para contestarle a la televidente, es muy frecuente, en todo el mundo ha sido muy frecuente, que dictadores o gobiernos autoritarios acudan al pueblo. ¿Por qué? Porque es que el pueblo es pasión, es emoción. Ahí no sale a brillar el raciocinio. Yo tengo una última pregunta justo en ese sentido. Salió la encuesta de Inbamer hace 1 o 2 días. La desaprobación del presidente llegó al 64%. ¿No es un juego de poder muy peligroso salir o sacar a votar a 13 millones de colombianos y que de pronto se encuentren en una realidad totalmente distinta? O incluso llevémoslo al escenario de las calles, que últimamente no le viene funcionando muy bien a Petro. Total, es un arma de doble filo, tú lo has dicho con exactitud. Por eso te decía ahora que en el fondo Petro no quiere que realmente se llegue a una consulta popular o se ponga a votación de un pueblo una constituyente, porque él sabe que él puede perder en ese tipo de cosas. Él lo usa para mostrar al pueblo de que él es capaz. Porque es que hay mucha gente que se siente traicionada por Petro. O sea, los que no son petristas critican a Petro, pero hay muchos petristas que se sienten desilusionados. ¿Por qué? Porque muchos petristas creían que Petro iba a acabar con el Congreso, que lo iba a cerrar, que iba a cerrar las cortes, que iba a acabar con los ricos, que iba a acabar con las élites, de que le iba a dar todo a los pobres. O sea, mucha gente que votó por Petro votó pensando en eso y se sienten hoy traicionados por Petro. ¿Sí? Se sienten de que Petro no está cumpliendo lo que ellos creían. Pues porque Petro nunca dijo que iba a cerrar el Congreso, las Cortes, o que iba a acabar con los ricos, eso nunca lo dijo Petro. Pero mucha gente votó por él pensando en eso. Entonces, tenés toda la razón. Salir hoy a las urnas para cualquier tema, Petro es un perdedor. Petro es ganador de elecciones, pero donde está la foto, el nombre de él, ¿sí? El nombre y la foto de él. O en el año entrante, el candidato que él salga a decir, este es el de Petro, este es mi candidato, voten por él. Ahí él puede ser fuerte, ¿cierto? A mí no me queda ninguna duda. No es la pregunta, pero no me queda ninguna duda que nadie va a ganar en primera vuelta y no me queda ninguna duda que el candidato de Petro pasa a segunda vuelta, pese a esa baja popularidad. ¿Por qué? Porque allá vamos a tener la emoción, la pasión, la emotividad. Hay gente que aquí vota es por la emoción y obviamente no seguimos siendo ajenos a la compra de votos, al cambio de votos por ladrillos, por cemento, por sándwiches.
Bien, abogado, llegamos al final, veremos qué pasa, cómo se pronuncia el gobierno, si hay un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, a ustedes por la invitación, una feliz noche. Susana, feliz noche. Feliz noche también para usted, Andrés, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Hablemos de. Los esperamos el próximo jueves. Feliz noche. En Noticias Telemedellín, Hablemos de.